Y en esta hora enviamos un fuerte saludo a todos aquellos que nos sintonizan en diferentes lugares de México, Centroamérica y diferentes condados aquí alrededor de Garland y diferentes estados aún de esta nación, porque sabemos que a través de las redes sociales, del internet y de todo esto, la palabra se está expandiendo. Amén. Y pues bueno, antes de comenzar, leemos el versículo del día, que es Salmo 42:11, y dice: ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:11. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero poner este tiempo en las manos de Dios, sabiendo de que Él va a estar hablando y de que Él va a estar ministrando a un corazón. Esa es una enseñanza un poco corta, muy corta, pero yo sé que va a ser de mucha bendición para todos aquellos que nos van a estar escuchando. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Espíritu Santo, mira, Señor, estamos delante de tu presencia. Yo oro, Padre, con todo mi corazón, para que seas tú hablando a aquellas vidas, aquellos corazones, aquella persona que necesita escuchar de esta palabra. Padre, yo la pongo en tus manos, la presento delante de tu presencia y te doy gracias, Señor. En esta hora usa mi vida, mi mente, mis labios, mi corazón, Padre, que todo esté en el mismo sentir, Señor amado, y que, Padre, esta palabra pueda dar mucho fruto. En el nombre de Jesús. Amén. Y algo que Dios ponía en mi corazón desde la semana pasada es poder compartir aún esta pequeña enseñanza, reflexión a todos y a cada uno de ustedes. Es acerca de las ataduras sexuales, escuchando conversaciones y todo eso. Y ahorita que uno está en una temporada donde está ministrando a las mujeres, ministrando el corazón, y yo le compartí a una hermana, le digo, muchas veces nos enfocamos en las ataduras sexuales hacia el varón, en el joven, pero no nos damos cuenta de que también en las mujeres hay ataduras sexuales, hay pensamientos de lascivia, quizás hay masturbación, quizás hay lujuria, quizás hay deseos de tener relaciones sexuales de una manera ilícita o con personas que no son su pareja, porque tristemente eso se mira mucho. Y a veces lo dejamos, yo me puedo considerar que lo dejamos como que un poquito más a la deriva, porque decimos, oh, no, solamente es el hombre es el sucio, el hombre es el pecador. Pero cuando miras que hay una persona, que hay una mujer que se está batallando siempre en una misma área, y algo que yo le compartí a la hermana, le digo, muchas veces dentro de las mujeres hay pecados ocultos, y este es un tipo de pecado oculto donde por vergüenza no nos atrevemos a hablar, o no nos atrevemos a decirle, o no nos atrevemos a confrontar a la persona en esa área, la atadura sexual. Pero ¿qué son las ataduras sexuales? Son aquellas conductas o actitudes que nos esclavizan y nos impiden disfrutar de nuestra sexualidad. Puede incluir la adicción al sexo, la promiscuidad, pornografía, masturbación compulsiva y entre otras cosas. Y estas conductas pueden tener consecuencias negativas tanto en nuestra vida como en nuestra vida espiritual. La pérdida de autoestima, culpa, vergüenza y degradación personal. Pero ¿cómo nos podemos librar de estas ataduras? La palabra nos ofrece una guía clara y precisa de cómo librarnos de estas ataduras sexuales y vivir una vida plena. El primer paso para librarnos de la atadura sexual es reconocer que tenemos un problema. Debemos ser honestos con nosotros mismos y admitir que nuestra conducta sexual nos está causando daño a nosotros mismos y a los demás. La palabra nos dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Y por qué se me venía esta palabra a mi mente? Porque Dios la puso en mi corazón, porque estamos trabajando quizás estuvimos trabajando con matrimonios, estamos trabajando con mujeres, o hay personas, líderes que están trabajando con varones, y yo platicando y meditando en Dios, Señor, y porque en esta persona no hay un avance, porque en esta persona no hay un crecimiento, porque no se mira un deseo, porque no se mira esto, y porque cuando tú saludas a la gente, en vez de mirarte con gozo y con alegría, lo que hace es
estar con su mirada cabizbaja, no darte la mirada, como que siente vergüenza, como que siente rechazo. Cuando ayer me compartí en ciertos puntos de ciertas personas, yo decía, pecado oculto, pero ¿qué es pecado oculto? ¿Y qué es uno de los pecados ocultos? La atadura sexual. Para esto tenemos que buscar el perdón de Dios. La palabra nos enseña que Dios es misericordioso y perdona cada uno de nuestros pecados si nos arrepentimos sinceramente. Debemos buscar el perdón de Dios por nuestro pecado, por nuestras ataduras, y no solamente una atadura sexual, sino ataduras de pecado, de maldad que venimos arrastrando aún de nuestros antepasados, y pedirle que nos ayude a cambiar. Las ataduras son un problema común en nuestra sociedad actual, pero la palabra nos ofrece una guía clara y precisa sobre cómo librarnos de ellas. Debemos reconocer que tenemos un problema, buscar ayuda, practicar disciplina, buscar la pureza y buscar sobre todas las cosas el perdón de nuestro Señor Jesús. Muchas veces tenemos vergüenza al admitir que estamos pasando por esta situación. Yo soy una de las personas, y lo digo con mucha confianza, sin temor, porque de ahí Dios nos sacó. Días atrás yo estaba compartiendo con unas personas de cómo yo llegué a la iglesia, de cómo era mi vida antes de llegar al evangelio. Quizás una mujer que tenía conocimiento, que conoció de Cristo a una edad muy temprana, que conoció de Cristo a los 16, pero por cuestiones de la vida yo ya no estuve en el lugar donde yo conocí al Señor, pero tenía en mi mente el conocimiento de lo que yo estaba haciendo. Yo sabía que lo que estaba haciendo, ciertas cosas eran indebidas, eran pecado, y si yo moría en ese pecado, yo me iba al infierno. Aún parte de mi testimonio de cómo mi hijo mayor es producto de ¿cómo se le puede decir la palabra? Yo era la amante de la persona, del padre de mi hijo. Entonces, ataduras sexuales, y yo era de las personas que tenía amigos con derecho. Era una de las personas que cuando llegué, yo le compartía a una pastora semanas atrás, que el primer año que yo estuve dentro del ministerio, Dios estaba restaurándome, yo estaba pidiéndole a Dios cambio, esto y lo otro, estaba congregándome, venía a la oración y todo eso, pero el segundo año que yo ya estuve aquí, ahí sí fue donde yo literalmente decía, Señor, ayúdame, rescátame, sácame de este hoyo, porque no puedo, porque se venían pensamientos, se venían sensaciones, se venían ideas, se venían cosas que no estaban bien, que eran pecado delante de la presencia de Dios, y donde yo literalmente, y ahora lo puedo reconocer o lo puedo decir, que Dios, yo creo que si tú no estás firme en las cosas de Dios, o escoges el pecado, te vas para acá, o te vas o sigues esforzándote, fortaleciéndote en la palabra, fortaleciéndote en la presencia, y Señor, no puedo, en mis fuerzas no puedo, pero yo necesito que tú me ayudes. Y es donde viene el proceso, donde viene un quebranto delante de la presencia de Dios, y donde Dios viene a cambiar nuestra manera de pensar. Y algo que aún yo, mi persona, tuvo que reconocer delante de Dios es, Señor, perdóname, Espíritu Santo, perdóname, porque mi cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y muchas veces no se tocan estos puntos, o quizás nos da temor o nos da vergüenza porque quizás no podemos explicarlos, o quizás la otra persona no tiene un espíritu enseñable, o quizás Dios no ha rompido cosas de su vida, cosas de su pasado, o no ha habido ese verdadero toque que nos diga, voy a cambiar, anhelo y deseo cambiar. Es un tema de profunda importancia que requiere un manejo lleno de gracia, de compasión y de total confidencialidad, porque muchas veces quizás estamos pasando por esas cosas, estamos pasando por esos procesos y no sabemos a quién recurrir, o pensamos que tenemos gente de confianza, pero esa persona, en vez de ayudarte, va a andar divulgando toda tu intimidad. Pero es también de mucha claridad y de mucho fundamento.
Muchas mujeres en las iglesias viven este peso en silencio por temor al juicio, por lo que abordar la palabra, la enseñanza desde la perspectiva de la libertad y restauración en Cristo en lugar de la condenación. Aquí nos vamos a tocar algunos puntos de cómo podemos ayudar a las personas y nos vamos a enfocar un poquito más en la mujer, porque muchas veces la mujer es más tímida al hablar de estos temas. Libre de cadenas, rompiendo ataduras, el enfoque va a ser restauración y poderle dar una identidad en Cristo a estas personas. Rompiendo el silencio. El primer paso para sanar es derribar el muro de la vergüenza. Es vital empezar creando un espacio seguro, porque muchas veces las personas, hombres o mujeres, viven en el silencio. Muchas mujeres cristianas en este tiempo, yo puedo decir que en este siglo y en este milenio, batallan con pensamientos, batallan con la pornografía, tienen fantasías sexuales, algo de lo que yo te estaba tocando ahorita, fantasías obsesivas o secuelas de su pasado y lo viven solas por miedo al rechazo. Algo que yo tuve que hacer, mi persona es, ok, Señor, sabes que yo ya no puedo, porque literalmente eran sensaciones tan fuertes que tú pensabas que era algo real. Y yo tuve que hablar con una hermana y esta hermana me dijo, hermana, yo le puedo aconsejar esto, pero ¿sabe qué? Vamos con nuestra pastora, que ella nos dé un consejo sabio, que nos dé el mejor consejo. Y empezó el consejo, empezó la instrucción y quizás quizás yo, mi persona no tenía una madurez todavía en un 100% y no me considero una persona madura, pero dije, ok, Señor, se mira difícil, se mira como que, pero ok, Señor, ayúdame a caminar, ayúdame a avanzar, porque yo no quiero que estas secuelas de mi pasado vengan a traer consecuencias en aquel que viene detrás de mí. Cada una de nosotras tenemos un propósito de Dios. Y dice que Dios no diseñó la sexualidad para ser una fuente de culpa, sino una bendición dentro de su orden. Y esa bendición ya viene en la mujer soltera, ya cuando está casada, o aún la casada, llevar en orden su matrimonio, porque aún yo me atrevo a decir, y lo puedo asegurar, de que hay mujeres que están casadas y tienen quizás están pasando por esta situación de tener una atadura sexual. Cuando hay una atadura, el enemigo la usa para robar paz y distorsionar nuestra identidad en Cristo Jesús. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Pero ¿cómo se alimenta esta atadura sexual? Se tiene que romper una cadena. Primero debemos entender de qué está hecha. Una atadura sexual es un patrón de pensamiento, comportamiento o de deseo sexual que ha tomado el control y afectado nuestra comunión con Dios y nuestra paz emocional. Y es muy cierto, porque cuando tenemos esa atadura sexual nos enfocamos más en los pensamientos. Y algo que se me confrontaba en ese tiempo que yo estuve pasando por eso. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién te estás relacionando? ¿Con quién te estás juntando? ¿En qué área tú estás trabajando? Porque muchas veces decimos que somos gente madura, que somos gente estable espiritualmente, pero cuando trabajamos, y más en este tiempo, en este país, hay muchas mujeres que dicen que trabajan rodeada de hombres y que tienen los varones confianza. Sí, tú puedes estar muy bien, pero el varón estará bien delante de Dios. Y es gente que no tiene el temor de Dios, que con el simple hecho de mirarte, de seducirte, está trayendo tu espíritu y esto está haciendo que tú caigas en pecado. Dice, afectado la comunión y la paz emocional. ¿Cuáles son las puertas más comunes o quizás más simples? El pasado que no ha sido sanado, que no ha sido restaurado, heridas de rechazo, de abuso, relaciones promiscuas previas que dejaron lazos emocionales o ligaduras del alma. Consumo visual y mental, lo que yo te estaba diciendo, ¿qué estás mirando? Y mucha gente se refugia en la pornografía. Hay cristianos, hombres y mujeres en este tiempo que para tener una relación activa
activas sexualmente tienen que estar mirando cosas indebidas y eso te atrae a pecado, te atrae a seguir siendo atado a la mentira de la doble vida, el aislamiento. El enemigo lo fortalece en la oscuridad. Lo que se mantiene en secreto mantiene su poder sobre cada uno de nosotros. Pero la palabra nos enseña que hay libertad, y la libertad no llega por simple fuerza de voluntad, sino a través del poder de Dios y la verdad de su palabra. ¿Y cuál es esa libertad? Reconociendo que necesitas ayuda, reconociendo que necesitas ser libre, confesando y admitirlo delante de la presencia de Dios sin justificación, y confesar tu pecado, confesar lo que tú estás pasando. Primera de Juan 1:9 lo habla y lo dice. Tienes que renovar tu mente. La mente es el peor enemigo del ser humano y es el campo de batalla. Hay que sustituir los pensamientos obsesivos, lujuriosos y pecaminosos o impuros por la verdad de quiénes somos en Cristo. Tú y yo tenemos una identidad, y tú y yo tenemos que darnos cuenta de que somos hijos de Dios. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, en esto pensar. Corta ligaduras del pasado, perdona a quienes causaron daño, pedir perdón por las decisiones pasadas y renunciar espiritualmente en el nombre de Jesús a todo derecho legal que el enemigo reclame sobre el cuerpo y las emociones. La victoria se cuida día a día mediante decisiones intencionales. Y aquí hay unos versículos muy claves y muy importantes que yo te quiero dar y que yo sé que van a ser de mucha bendición para ti. Primero de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas, yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Por qué es importante? Porque define perfectamente lo que es una atadura o es una adicción. Aunque el ser humano tiene libre albedrío, ceder a ciertos deseos recurrentes como la pornografía, promiscuidad o la fantasía obsesiva termina quitándonos la libertad y control de nuestra propia vida, porque ya no dependemos de nosotros, sino ya dependemos del pecado que está sobre la persona. Trae un impacto en nuestro propio cuerpo. Primera de Corintios 6:18-20 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Yo ya no me pertenezco a mí misma, yo ya le pertenezco al Espíritu Santo. Hay una gravedad. Explica que la inmoralidad sexual une y afecta el diseño original del ser humano a nivel físico, emocional y espiritual, creando ligaduras del alma difíciles de romper por nuestras propias fuerzas. La promesa de liberación y sanidad. Primera de Corintios 10:13 dice en la Nueva Versión Internacional: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueda aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Para romper toda atadura según la palabra, tenemos que huir, tenemos que renovar nuestra mente y tenemos que recordar nuestro valor. Algo muy importante que Dios aquí nos dice y nos recuerda es que tenemos que ir a la cruz, entregar esa carga en el altar. Dios no está molesto, Dios no está enojado y Dios no te va a juzgar. Al contrario, Él está con los brazos abiertos buscando restaurar el diseño original de cada uno de sus hijos. Tener un tiempo de oración, un momento de intercesión guiado
hacia cada una de las mujeres y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Necesito que seas tú quien me esté guiando. Necesito que seas tú quien aún ponga las palabras correctas y las palabras sabias en mi ser, en mi persona, para poder ser libre. Reconoce y pídele al Espíritu Santo que te ayude a renovar tu mente, que los pensamientos que ahorita en este momento tú estás teniendo, que quizás pueden ser pensamientos de muerte, el Señor los pueda convertir en pensamientos de vida, en pensamientos de bien. Pídele al Espíritu Santo que te guíe y pídele al Espíritu Santo que te renueve, que te cambie, que te transforme. Pídele perdón si tu cuerpo lo has marginado, lo has mal usado, si lo hemos usado de una manera que no es correcta, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Esta era una pequeña enseñanza y reflexión que Dios ponía en mi corazón, el poder compartir hoy con cada uno de ustedes, porque muchas veces estamos en la misma situación y estamos quizás con la misma persona, y aún en mi caso, que uno está discipulando, estamos con la misma mujer dando vueltas sobre lo mismo, y hasta que días atrás me cayó el fax, hey, pecados ocultos. La atadura sexual es uno de ellos, donde por vergüenza no hablamos o por temor a ser juzgados nos quedamos callados. Espero que esta palabra haya sido de mucha bendición, que sea de edificación para ti y que podamos ser de ayuda para aún aquellas personas que están pasando por la misma situación. Que el Señor te bendiga y nos escuchamos aquí la próxima semana.